todo aquel que un día dijo que te amó. Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la saga completa en orden cronológico de La Masacre de Texas, pero para esto vamos a ordenar un poco todas las películas. Primeramente tenemos la película original de 1974, que tiene como precuela la película del 2017 Leatherface, y como secuelas tenemos 4 películas con finales alternativos distintos, empezando por La Masacre de Texas de 1986, La Masacre de Texas de 1990, La Masacre de Texas, La Herencia Maldita y por último La Masacre de Texas del 2022. Luego de esto tenemos el remake de la película original estrenada en el 2023, que tiene como precuela La Masacre de Texas El Origen, las cuales para mí son las mejores de toda la saga. Y por último tenemos una especie de reinicio o reboot titulada La Masacre de Texas La Nueva Generación, que no tiene ninguna relación con las películas anteriores, así que la voy a dejar para el final del video. Recuerda que en la descripción pondré los minutos indicados de cada película, para que así se te haga más fácil entenderlas. Masacre en Texas, el comienzo. Esta historia inicia en el año 1939 en un enorme matadero de vacas, donde una de las trabajadoras llamada Slow empieza a sentirse mal de repente, ya que justo en ese momento estaba empezando a dar a luz. Pero lo turbio aquí es que este pequeño era nada más que un bebé deforme, al cual abandonan sin piedad en un contenedor de basura luego de que su madre muriera. De pronto una mujer llamada Luda Hewitt llega a este lugar con la intención de buscar algo de comida, pero para su sorpresa se termina encontrando con este pequeño bebé, por lo que sin pensarlo 2 veces lo lleva con ella de regreso a casa. Aquí nos enteramos por fotos de que el pequeño al cual llamaron Thomas tiene una enfermedad facial degenerativa y que con el pasar de los años ha demostrado violencia y frialdad al momento de matar animales, razón por la cual ha trabajado durante 30 años en un matadero de vacas. Pero como la situación económica del país ha recaído debido a la guerra de Vietnam, muchas propiedades y fábricas han sido cerradas. Una de ellas, el matadero de vacas donde Thomas trabajaba, y a pesar de que sus jefes le ordenan que se detenga, este se niega en abandonar las instalaciones. Por otro lado conocemos a un grupo de jóvenes conformados por Eric, su novia Chrissy, su hermano menor Dean y la novia de este llamada Bailey, quienes disfrutan sus últimas horas juntos, ya que Eric tiene planeado ir a la guerra de Vietnam junto a su hermano, aunque Dean no estaba seguro de poder hacerlo. Mientras tanto, en el matadero donde trabajaba Thomas, este había regresado con la intención de seguir laburando, y como el dueño del lugar empieza a tratarlo como una bestia, Leatherface se encarga de las piernas para luego darle un dulce final. Y como encima de la mesa se encontraba una motosierra, este se la termina llevando para conservarla de recuerdo. Por otro lado, un sheriff local llega hasta la casa de Thomas con la intención de ponerlo bajo arresto por el asesinato ocurrido. Y como Charlie, el tío de Leatherface, le dice que no se encuentra, el sheriff se lo termina llevando hasta que encuentren al responsable. Luego de manejar por varios minutos, al fin se encuentran con este asesino en medio de la carretera, pero cuando estaba a punto de ponerlo bajo arresto, Charlie baja de la patrulla para meterle un plomazo en la cabeza, y luego de probar un poco de sangre y quitarle todas sus pertenencias, este regresa a casa para probarse su nuevo uniforme. Más tarde, el ahora llamado Sheriff Hoyt les dice a toda su familia de que pese a la decadencia del pueblo y de que todos se estén mudando a otras ciudades, ellos se quedarán a vivir en ese lugar hasta el fin de sus tiempos. Y posterior a eso, Hoyt empieza a servir un rico guiso de carne hecha con los restos del antiguo sheriff. Al día siguiente, el grupo que ya conocemos inicia su viaje rumbo a las inscripciones para la guerra, aunque ahora Dean tiene pensado decirle a su hermano de que no desea ir, pero por el momento no encuentra la situación indicada. Más tarde el grupo se detiene en una gasolinera perteneciente a la anciana Luda Hewitt, en la cual se encontraban también varios motociclistas libando licor.
Aquí Bailey le confiesa a su amiga de que ellos tienen planeado viajar a México, ya que Dick no se siente preparado para ir a la guerra. Y bueno, luego de varios minutos de plática, Christy le termina dando su apoyo, pero cuando se disponen a seguir su camino, se percatan de que una motociclista los estaba siguiendo, y como justo Dean decide quemar su tarjeta de alistamiento para el ejército y decirle a su hermano de que no irá a la guerra, por un descuido terminan chocando con una vaca, dejando al grupo muy heridos por el accidente. En ese momento la motociclista se dispone a robarle todas sus pertenencias, pero para su mala suerte, justo había llegado a ese lugar el nuevo Sheriff Hoyt, quien rápidamente se encarga de eliminar a esta mujer. Aquí el grupo se queda en shock al ver que el sheriff no respeta la ley y hace lo que se le da la gana, y como este había encontrado la tarjeta quemada de Dean, enseguida empieza a preguntar cuál de los dos hermanos lo había hecho, ya que merece morir por su cobardía de no servir a su patria, a lo que Eric responde que fue él quien lo hizo, con tal de que su hermano no salga perjudicado. Y como Chrissy al momento del accidente había salido volando metros más adelante, el sheriff no se percata de esto y solo se lleva en su auto a los otros 3 jóvenes, acompañados claro que del cuerpo de la motociclista. Minutos después, Chrissy trata de buscar el arma que había en el vehículo, pero como justo había llegado el hermano del sheriff llamado Monty, no le queda más opción que esconderse mientras este remolque el auto con ella adentro. Más tarde, al llegar a la casa de los caníbales, Hoyt ordena a Thomas sacar el cuerpo de la motociclista y encargarse de colgar a los demás prisioneros, mientras que por otro lado, Monty deja el auto en la parte trasera sin percatarse de que Chrissy estaba justo delante de él. Luego de esto, Hoyt ordena a Thomas filetear el cuerpo de la mujer para la cena, ya que después de todo también es carne, y después de dar un pequeño baño a sus demás presas, ahora trata de divertirse con ellos, empezando por Eric, ya que merece morir por ser un desertor, pero como Dean no aguanta más la culpa y el sufrimiento de su hermano, confiesa de que la identificación quemada le pertenece. Es por esta razón que el sheriff empieza a golpearlo sin piedad. Por otro lado, Chrissy regresa a la carretera para intentar conseguir ayuda, donde para su buena suerte se termina encontrando con otro motociclista más, quien resulta ser el novio de la mujer que murió anteriormente, y como al inicio se niega en brindarle su ayuda, Chrissy le dice que sabe dónde se encuentran los hombres que raptaron a su novia. Regresando con Eric, este consigue liberarse de las ataduras y ayudar a su hermano malherido, para luego ingresar a la casa y liberar a su cuñada Bailey, y como Eric había trancado la puerta con una caníbal obesa, el sheriff se ve obligado a pedir la ayuda de Thomas, quien rápidamente aparece para detener a esta pobre chica. Por otro lado, Dean al intentar escapar de ese lugar, termina cayendo en una de las trampas puesta por los caníbales, mientras que su hermano Eric es noqueado por el sheriff Hoyt. Horas más tarde, Chrissy llega a la casa de los asesinos junto al motociclista, y cuando le pregunta cómo va a rescatar a sus amigos, este responde que no le importa, ya que solo irá por su novia. Regresando con Thomas Hewitt, este lleva el cuerpo de Eric al matadero, en donde se encontraban los restos de la mujer motociclista, y mientras este prepara todo para filetear a su presa, el sheriff Hoyt deja correr sus bajos con la pobre de Bailey. Mientras tanto, el otro motociclista logra entrar a la casa sigilosamente, encontrándose en el camino con el tío Monty, a quien enseguida le mete un plomazo en una de sus piernas, y cuando el sheriff trata de brindarle su ayuda, el tipo aparece para amenazarlos con su arma, preguntando dónde se encuentra su novia. Por otro lado, Chrissy escucha los gritos desgarradores de su pareja, ya que efectivamente Thomas se encontraba fileteando su cuerpo, y como justo en ese momento escucha la voz del sheriff pidiendo ayuda, ahora se dirige con su motosierra a acabar con el intruso. Aquí Chrissy aprovecha la oportunidad para intentar liberar a Eric, quien por cierto tenía los brazos hecho añicos, pero por más que lo intenta, esto se le hace imposible, ya que Thomas lo había asegurado con clavos de acero. Regresando con el sheriff, este lleva al motociclista con el cuerpo de la pobre Bailey, y al ver que ella no es su novia, ahora intenta acabar con él, pero para su mala suerte, en ese momento Thomas aparece para fácilmente, y aunque al principio no quiere acabar con él, su tío le dice que él es uno de los tantos niños que lo humillaba en la escuela, por lo que ahora lleno de ira, se encarga de acabar con él utilizando su motosierra.
Enseguida el asesino regresa al matadero para seguir divirtiéndose con su presa, a quien elimina despiadadamente frente a la mirada atónita de su novia. Pero eso no es todo, ya que en ese momento empieza a su rostro para luego confeccionar su primera máscara y convertirse en el temible y despiadado Leatherface. Luego de esto, Chrissy sale de su escondite solo para encontrar esta desgarradora escena. Por otro lado, el tío Monty se encontraba desangrándose debido a la herida que tenía en la pierna, por lo que ahora el sheriff Hoyt ordena a su sobrino realizarle una cirugía, la cual consiste en amputarle ambas piernas utilizando su motosierra, según él, para así poder equilibrar la situación, ya que la primera pierna no tenía remedio. Mientras tanto, Chrissy logra llegar con la pobre de Bailey, quien para su mala suerte, cuando estaba a punto de liberarla, es descubierta por el sheriff Hoyt, quien muy amablemente la invita a cenar. Más tarde, luego de una agradable cena familiar, nos damos cuenta de que la pobre de Bailey ya no tenía sus preciosos dientes, así que para ahorrarle tanto dolor, Leatherface ingresa a la habitación para encargarse de el cuello, y como Chrissy no para de gritar, el sheriff ordena que la lleven al matadero, aunque esta vez con un poco de suerte consigue soltarse y escapar por la ventana, mientras Leatherface la persigue con su motosierra. Por otro lado, Dean retoma el conocimiento encontrando el cuerpo inerte de su novia, y como el tío Monty se encontraba muy débil debido a la cirugía, aprovecha el momento para soltarse y someter al sheriff Hoyt, a quien le acaricia el rostro contra el piso hasta el punto de volarle todos los dientes. Regresando con Chrissy, ella luego de correr y correr por varios minutos, termina llegando al viejo matadero que vimos al inicio de la película, pero como Thomas conoce muy bien este lugar, la termina encontrando fácilmente, y cuando estaba a punto de acabar con ella, es interrumpido por Dean, quien lastimosamente ahora tiene que pagar las consecuencias. Enseguida Chrissy consigue escapar usando el auto del antiguo dueño del matadero, pero cuando parecía que una luz aparece al final del túnel, se percata de que el temible Leatherface se encontraba en el asiento trasero, quien enseguida la traspasa fácilmente, ocasionando que el vehículo choque contra un oficial y un hombre, quienes se encontraban parados al costado de la carretera. Luego de esto, Leatherface sale del vehículo para retirarse de la escena del crimen, acompañado claro que de su mejor amiga la motosierra. Y mientras Thomas se aleja lentamente, un narrador informa que entre los años 1969 y 1973, la familia Hewitt asesinó a más de 33 personas en el condado de Travis, convirtiéndose en uno de los crímenes más bizarros de la historia americana. La masacre de Texas. Esta película inicia contándonos que la historia trata sobre la tragedia de 5 jóvenes, lo cual es algo realmente trágico, ya que a pesar de haber tenido tantas experiencias, jamás hubieran deseado ver la demencia y el sadismo que vieron ese día. Durante 30 años el expediente se ha quedado archivado en la División de Crímenes sin Resolver del Departamento de Policía del Condado de Travis, a pesar de que se han recolectado 1.300 piezas de evidencia de la escena del crimen en la residencia de la familia Hewitt. Aunque ninguna de estas piezas de evidencia fue más precisa que el video policíaco del momento en que revisaron la escena del crimen, como estos arañones dejados en la pared. Y si quieres ver cómo fueron hechos, quédate a ver el resto del video y no olvides suscribirte. Ahora pasamos al 18 de agosto de 1973, donde conocemos a este grupo de jóvenes conformados por Erin Hardesty, su novio llamado Kemper, Morgan y esta pareja calentona Pepper y Andy, quienes se dirigen a un concierto de rock en Dallas por las carreteras de Texas, luego de haber comprado 1 kilo de plantas mágicas en la Ciudad de México. De pronto en el camino se topan con una mujer que caminaba al costado de la carretera algo desorientada, repitiendo una y otra vez de que tiene que alejarse de ese lugar y regresar a casa. Así que ahora el grupo decide ayudarla, llevándola con ellos hasta algún establecimiento cercano, aunque lo súper turbio aquí es que a los pocos minutos, la mujer entre lágrimas empieza a decir que todos ellos van a morir, para luego sacar un arma de sus íntimas y pegarse un headshot.
Luego de esta espantosa escena, ahora el grupo conversa sobre qué hacer con el cuerpo, ya que si acuden con la policía, serán descubiertos con el kilo de plantas mágicas que llevan en la camioneta. Y bueno, luego de pensar por varios minutos, deciden abandonar el paquete para ir con el cuerpo hasta la estación policial más cercana. Aunque lo primero que encuentran es la gasolinera que vimos en la primera película, perteneciente a la anciana caníbal Luda Hewitt, quien enseguida se comunica con el sheriff del pueblo para reportar la muerte ocurrida anteriormente. Pero como el comisario se encontraba a 2 horas de ese lugar, ahora los jóvenes tienen que manejar nuevamente con el cadáver para dar el encuentro al sheriff y así poder reportar el cuerpo. Horas más tarde, el grupo llega hasta el antiguo matadero donde solía trabajar Leatherface, aunque este lugar al parecer se encuentra totalmente vacío, razón por la cual ahora discuten si abandonar el cuerpo y seguir con su camino. Pero cuando estaban a punto de hacerlo, se terminan encontrando con un misterioso niño, quien les dice que para llegar con el sheriff tienen que caminar un poco más adelante. Así que para esto, Kemper y Erin irán por el bosque a buscar al comisario, mientras los demás se quedarán a cuidar la camioneta. En ese momento el pequeño escucha el sonido de un cuervo, por lo que va rápidamente de regreso a casa, la cual resulta ser el mismo lugar donde viven todos los caníbales. Por otro lado, Kemper y Erin intentan comunicarse con el sheriff, aunque curiosamente quien los recibe es nada más y nada menos que el tío Monty, quien luego de que su sobrino le amputara las 2 piernas en la primera película, ahora obligatoriamente tiene que movilizarse en una silla de ruedas. Aquí el tío Monty les dice que el sheriff no se encuentra en casa, pero pueden utilizar el teléfono de la sala para comunicarse con él, y mientras Erin lo hace, nos damos cuenta de que este ya había llegado con el resto del grupo, quien rápidamente se dispone a revisar el cuerpo, guarda el arma que utilizó la chica, para luego empezar a envolver su cuerpo con plástico transparente. Regresando a la casa de los caníbales, el tío Monty pide la ayuda de Erin para subir a su silla de ruedas, y mientras ella trata de ayudarlo, Kemper se termina encontrando con el mismísimo Leatherface, quien rápidamente lo manda a dormir. Enseguida Erin, al escuchar los ruidos, empieza a buscar a su novio, pero como no lo encuentra, cree que este ya regresó a la camioneta. Mientras tanto, el resto de sus compañeros ayudan al sheriff Hoyt subiendo el cuerpo de la chica para luego retirarse de ese lugar, y cuando Erin llega preguntando por su novio, los demás responden de que hasta el momento no ha regresado. De pronto una de las tantas camionetas averiadas empieza a sonar de repente, y cuando todos ellos van a ver de quién se trata, solo encuentran dientes en el suelo y un misterioso frasco con un líquido extraño, el cual tenía en su interior una foto de la chica que se metió un headshot anteriormente, acompañada de otra foto familiar. Enseguida el grupo decide dividirse en 2. Erin y Andy irán a buscar a Kemper, mientras Morgan y Pepper se quedan a cuidar el auto. Todo esto mientras Leatherface se dispone a filetear a su presa. Aquí Erin trata de distraer al tío Monty, mientras Andy ingresa sigilosamente a la casa para buscar a su amigo, aunque lo único que encuentra son restos humanos por todas partes, y cuando tratan de retirarse de ese lugar, Leatherface aparece para intentar acabar con ellos, y a pesar de que Andy trata de ganar algo de tiempo mientras su amiga escapa, a las finales Leatherface le termina volando una de sus piernas, para luego llevarlo de regreso a la casa, dejándonos con esta escena que me dolió hasta el alma. Regresando con Erin, ella llega con el resto del grupo para intentar escapar en la camioneta, pero justo en ese momento el sheriff Hoyt aparece para ponerlos bajo arresto, ya que había encontrado rastros de sustancias ilícitas. Todo esto mientras el pobre de Andy es en un gancho de carne por Leatherface, quien luego usa el rostro de Kemper para fabricarse una máscara nueva, oportunidad en la que al fin podemos ver su rostro sin la máscara. Por otro lado, el sheriff Hoyt empieza a divertirse con Morgan, haciendo que este recree la escena de cómo murió la chica del inicio,
por lo que ahora el sheriff se dispone a llevarlo supuestamente a la comisaría, llevándose también las llaves de la camioneta y dejando a las chicas en ese lugar. Aunque curiosamente después, debido a su insolencia, el sheriff le termina volando los dientes con una botella, para luego cagarse de la risa diciendo que ahora están iguales. Recordemos que en la primera película, Dean se encargó de hacer lo mismo con él. Regresando con las chicas, ellas ahora intentan encender la camioneta para poder escapar, pero cuando logran hacerlo, aparece nuevamente el despiadado Leatherface, quien se encarga de acabar primero con Pepper. Pero lo realmente turbio y aterrador es que nos damos cuenta de que Thomas estaba usando la máscara hecha con el rostro de Kemper. Enseguida Erin intenta escapar corriendo por el bosque, llegando hasta un viejo remolque, donde se encontraban dos misteriosas mujeres y un bebé, quienes le ofrecen una bebida caliente y ella se queda completamente dormida. Luego de esto, Erin despierta en la casa de los caníbales, junto al tío Monty, el sheriff Hoyt, la abuela Luda y el misterioso niño, quien resulta ser el nieto de la familia. Aquí Leatherface aparece para llevársela al sótano junto a sus demás amigos, encontrándose con el pobre de Andy aún con vida, quien al ver que su final está cerca, le pide que por favor acabe con su sufrimiento, y como a Erin no le quedan más opciones, a las finales lo termina haciendo. Luego de esto se termina encontrando también con Morgan, quien aún seguía con vida en una bañera, y aunque aparece el nieto de la familia para mostrarles una salida, Leatherface se percata de esto y empieza a perseguirlos con su motosierra. Enseguida la pareja intenta escapar corriendo por el bosque, llegando a una vieja cabaña abandonada, y aunque tratan de esconderse en ese lugar, Leatherface los termina encontrando para luego intentar filetear a Erin. En ese momento es interrumpido por Morgan, quien ahora se convierte en la próxima víctima de este despiadado caníbal, ganando unos cuantos minutos para que su amiga consiga escapar, y aunque Leatherface va tras ella, al intentar atraparla se termina tropezando con unos alambres de púas, provocando que por accidente se filetee la pierna. Luego de correr por varios minutos, Erin termina llegando al viejo matadero donde solía trabajar Thomas, y aunque trata de esconderse en un cuarto de refrigeración, Leatherface la termina encontrando, así que no le queda más opción que seguir corriendo, aunque esta vez ella es mucho más astuta que la protagonista de la película original, ya que de inmediato busca un enorme cuchillo, se esconde en un casillero para luego volarle el brazo a este asesino y salir corriendo, llegando hasta la carretera principal donde pide la ayuda de un camionero, aunque de pronto Erin enloquece e intenta detenerlo, ya que este se dirige a la gasolinera de la familia caníbal, y como ahora el camionero la cree loca, decide bajarse para pedir ayuda. En el lugar se encontraba el sheriff, la abuela Luda y una de las mujeres que vimos anteriormente, quienes al escuchar de que hay una chica desangrándose en el camión, el sheriff se dispone a revisar este vehículo, y mientras todos ellos se distraen con la noticia, Erin ingresa por la parte trasera para llevarse al bebé que tenían secuestrado, ya que este resulta ser el hijo de la mujer que vimos al inicio de la película, y cuando el sheriff se encontraba revisando el lugar, de pronto es embestido por su propia patrulla conducido por Erin, quien al fin se encarga de acabar con él para luego escapar de este lugar. Pero cuando creíamos que todo había terminado, en medio de la carretera aparece Leatherface con su motosierra, intentando nuevamente eliminar a nuestra protagonista, quien finalmente termina escapando junto al pequeño bebé. Luego de esto se nos muestra la continuación del video que vimos al inicio de la película, donde al momento de grabar, los oficiales son eliminados por el despiadado Leatherface. Y por último, un narrador nos menciona que esas son las únicas imágenes existentes del asesino Thomas Hewitt, el hombre al que llaman cara de piel, pero que todos conocemos con el nombre de Leatherface. La máscara del terror. Esta historia inicia en la granja de la familia Sawyer, quienes celebraban muy contentos el cumpleaños del pequeño Jet, y como regalo de cumpleaños tiene que eliminar a un ladrón utilizando una motosierra, aunque pese a la presión de toda su familia, a las finales se termina negando, y quien tiene que acabar con el ladrón es el abuelo Sawyer.
Ahora nos encontramos en Texas en el año 1955 con esta pareja de enamorados Betty Hartman y Ted Hardesty, quienes se topan con un niño que usaba una inusual máscara, quien rápidamente se retira del lugar gritando que por favor lo ayuden. En ese momento Betty va tras él, llegando hasta la vieja granja de los Sawyer, pero cuando se encuentra cara a cara con este pequeño, de la nada termina cayendo en una de las trampas puesta por la familia, ya que efectivamente este era Jet Sawyer, quien junto a sus hermanos Drayton y Nubbins terminan eliminando a la pobre chica. Horas más tarde nos enteramos de que Betty era la hija del sheriff Hartman, quien ahora amenaza a Drayton con mandarlo a la cámara de gas, y aunque su madre Verna Sawyer intenta liberarlos, el sheriff promete vengarse de todos ellos, empezando por Jet, quien es enviado a un reformatorio. Luego de esto, 10 años han pasado y ahora nos encontramos en el reformatorio Gorman, donde el Dr. Lang informa a una nueva enfermera llamada Lizzie los múltiples problemas que tienen los jóvenes. Minutos después, Lizzie conoce a algunos de sus pacientes, Jackson, su amigo Bot, esta chica llamada Clarice y su novio violento llamado Ike, quien tiene un pequeño altercado con el gordito que acabamos de ver, razón por la cual el Dr. Lang se encargará de ambos. Por cierto, Bot fue diagnosticado con trastorno bipolar. Luego de esto, el Dr. Lang es visitado por la ahora llamada Verna Carson, quien había llegado junto a su abogado con la intención de ver a su hijo Jet, quien ahora es llamado Jackson. Aquí el Dr. Lang le informa que no será posible la visita, ya que en la orden figura el anterior nombre de su hijo, por lo que ahora tendrán que sacar un nuevo permiso con el nombre actual. Esto deja muy molesta a la señora Verna, quien sospechosamente se dirige al baño. Por otro lado, en una cámara electroconvulsiva, Bot y Ike son preparados para su próxima terapia, mientras que Verna sale sigilosamente del baño para intentar encontrar a su hijo. Todo esto mientras Lizzie observa personalmente cómo el Dr. Lang a los dos internos, proceso que es interrumpido al escuchar los gritos de Verna, provocando entre los pacientes un caos al intentar salir del reformatorio, oportunidad en la que Bot se libera para empezar a golpear a sus agresores, mientras que Verna en su intento por hallar a su hijo es detenida por los agentes de seguridad y retirada del reformatorio. Enseguida el Dr. Lang se comunica con la policía para pedir ayuda, pero en ese momento Bot ingresa a la habitación para darle un dulce final. Por otro lado, Lizzie y Jackson intentan salir de ese lugar, pero para su mala suerte son encontrados por Ike y su novia, quienes enseguida los meten en la maletera del auto, y como en el camino se encuentran con Bot, deciden llevárselo con ellos. Al día siguiente la policía encuentra todo el caos ocurrido en el reformatorio juvenil, y quien está a cargo de esta operación es el sheriff que ya conocemos, quien al enterarse de que varios jóvenes escaparon, en especial Jet, ordena cerrar todas las carreteras y disparar a los involucrados si es necesario. Por otro lado, el grupo llega hasta un restaurante en medio de la carretera, donde a pesar de no tener dinero, empiezan a pedir comida y bebidas para todos, y aunque Lizzie estaba a punto de pedir ayuda, Jackson le dice que no lo haga. Enseguida la camarera les exige el pago de toda la comida, y como estos tipos están recontra locos, empiezan a romper las cosas y a eliminar a varias personas, aunque para mala suerte del gordito, termina herido en el estómago. Más tarde la policía llega a la escena del crimen, donde este tipo describe las características de los criminales y la del auto donde escaparon, el cual por cierto se había quedado sin gasolina. Luego de varios minutos, el grupo termina llegando a un viejo remolque, el cual luce aparentemente vacío. Horas después, luego de haber curado la herida de Bot, Clarice y su novio Ike se relajan haciendo el frutifantástico, pero lo turbio aquí es que la pareja incluye el cadáver del antiguo dueño. Más tarde a medianoche, Lizzie aprovecha que Bot está en guardia y que todos se encuentran durmiendo para intentar escapar corriendo por el bosque, pero para su mala suerte, Ike la termina encontrando. Este insulta a Bot por su pésimo trabajo cuidando la puerta, hasta el punto de herirle sus sentimientos, y cuando Clarice lleva el resto de regreso al remolque, Bot aprovecha la ocasión para noquear a Ike y encargarse de darle un dulce final. Al día siguiente, Clarice se da cuenta de que su novio no ha regresado, y mientras ella va a buscarlo, Lizzie y Jackson encuentran a Bot dormido encima del cuerpo de Ike.
Por otro lado, Clarice se termina encontrando con el grupo de oficiales que los estaban buscando, y aunque intenta avisar al resto del grupo, el sheriff se encarga de acabar con ella, lo cual es visto por sus demás compañeros. Y mientras los oficiales revisan el remolque abandonado, Jackson y los demás salen corriendo hasta llegar al cuerpo inerte de una vaca, donde se terminan escondiendo de sus perseguidores. Enseguida nuestros protagonistas intentan alejarse de los oficiales, donde Lizzie, al ver una patrulla policial, no lo piensa dos veces y acude a pedir ayuda. Aquí el oficial informa de lo sucedido al sheriff Hartman, y cuando Bot se acerca para intentar detenerlo, el oficial se encarga de acabar con él. Así que Jackson, al ver morir a su amigo, cegado por la ira, hace lo mismo con este policía, para luego escapar en la patrulla y reclamar a Lizzie por intentar escapar, ya que por su culpa eliminaron a su amigo. Pero eso no es todo, ya que a los pocos minutos, Hartman aparece empezando a disparar contra los fugitivos, hiriendo gravemente a Jackson y provocando que el auto se despiste de la carretera. Horas más tarde, ella despierta esposada dentro de la patrulla de Hartman, donde empieza a describir su ubicación a otro de los oficiales, aunque a los pocos minutos el sheriff aparece para llevársela dentro de un oscuro granero, el cual resulta ser el mismo lugar donde murió su hija al inicio de la película. Aquí el oficial le revela a Jackson que su verdadero nombre es Jet Sawyer, y como él es uno de los involucrados en la muerte de su hija, ahora se vengará haciendo lo mismo con él. Mientras tanto, el otro oficial llega hasta la granja de la familia Sawyer para dar información sobre Jet a cambio de dinero, y cuando Verna le da unos cuantos billetes, Drayton aparece por detrás para reducirlo, y como no piensan desperdiciar su carne, arrojan su cuerpo al criadero de cerdos. Enseguida la familia se dirige al viejo granero donde se encuentra Jet, pero cuando Verna ingresa a este lugar, el sheriff deja caer a su hija en la vieja trampa que ya conocemos. De pronto los demás Sawyer aparecen rápidamente para reducir al oficial, y cuando revisan la trampa en el piso, se percatan de que su hermano Jet aún seguía con vida. Luego de esto, Verna se encarga de coser las heridas de su hijo, para luego colocarle una especie de bozal, evitando así que las heridas se separen. Por otro lado, nos damos cuenta de que Lizzie se encontraba amarrada junto al sheriff Hartman, y como ella consigue liberarse de las cuerdas, de inmediato se dispone a ayudar al oficial, pero en ese momento Verna se da cuenta de esto y logra atraparlos nuevamente, y ahora el encargado de acabar con el sheriff Hartman es nada más y nada menos que el menor de toda la familia Sawyer, quien ahora sí puede hacer lo que no pudo hace 10 años. Lizzie por su parte consigue soltarse una vez más e intenta escapar corriendo por el bosque, pero lastimosamente termina cayendo en una de las trampas puesta por los Sawyer, y a pesar de que suplica a Jet que la deje ir, este lleno de ira se encarga de acabar con ella. Y como escena final podemos ver a Jet Sawyer elaborando su primera máscara, convirtiéndose así en el temible asesino Leatherface. La masacre de Texas. Esta película inicia contándonos que la historia trata sobre 5 jóvenes, en particular de una chica llamada Sally Hardesty y su hermano inválido Frank, algo realmente trágico ya que ellos eran muy jóvenes, pero aunque hubieran vivido vidas muy largas, no hubieran deseado ver la demencia y el sadismo que vieron ese día. Los eventos de aquel día llevaron al descubrimiento de uno de los crímenes más bizarros de la historia americana, la masacre de Texas. Un 18 de agosto de 1973 se informa por la radio de que el robo de tumbas en Texas está cada vez en aumento. A la mayoría le falta la cabeza y las extremidades, mientras que otros cuerpos en estado de descomposición han sido encontrados cerca de los cementerios, por lo que ahora varios residentes se han acercado a ese lugar con el miedo de que hayan robado los restos de sus familiares. Luego de esto conocemos a un grupo de jóvenes conformados por los 2 hermanos Sally y Frank Hardesty y sus 3 amigos Jerry, Kirk y Pam, quienes viajan por una carretera de Texas hacia un cementerio, después de escuchar por la radio de que la tumba de su abuelo podría haber sido profanada. Y bueno, luego de que Sally compruebe de que la tumba está intacta, el grupo continúa con su viaje pasando por un matadero de vacas, rumbo a la casa de su padre. Minutos después, los jóvenes deciden ayudar a un hombre que pedía un aventón al costado de la carretera, quien les dice que él y toda su familia trabajan en el matadero que acaban de ver, y que su especialidad es darle estocada final a todas las cabezas de ganado, e incluso les muestra fotos para que vean y comprueben de que dice la verdad. Enseguida el tipo
tipo utiliza su cámara para sacarle una foto a Frank, mientras le pide a Jerry que lo lleve hasta su casa, donde podrá invitarles algo de comer. Pero como todos ellos rechazan su invitación, el tipo les empieza a cobrar $2 por la foto que había tomado, y como el grupo se niega en darle dinero, el sujeto quema la foto y saca una de sus navajas para filetear el brazo de Frank, y luego salir del vehículo rápidamente, dejando una mancha de sangre en la puerta. Minutos después, luego de curar la herida de Frank, el grupo pasa por una gasolinera para llenar el tanque y preguntar por la antigua casa de la familia Hardesty, a lo que el dueño responde que sus grifos de gasolina estarán vacíos hasta el día siguiente y que la casa que están buscando se encuentra muy cerca de ese lugar. Además, como muestra de bienvenida, les otorga carne a la parrilla que habían preparado. Más tarde, al llegar a la antigua casa de los Hardesty, los jóvenes se percatan de la mancha con sangre que el sujeto había dejado en la camioneta, la cual por el momento no le toman importancia y solo se disponen a revisar todo el lugar, encontrando solo habitaciones destruidas, arañas por todas partes y algunos recuerdos por las paredes. Y mientras los demás siguen revisando la casa, Kirk y Pam se dirigen a buscar un antiguo río donde puedan nadar, pero lo único que encuentran es una enorme casa y el ruido de un generador de energía, por lo que rápidamente caminan hasta ese lugar con la intención de conseguir un poco de gasolina para su camioneta, aunque lo curioso es que se encuentran con varios escarabajos estacionados en la parte trasera y con la casa aparentemente vacía. Y como la puerta se encontraba abierta, a Kirk le gana la curiosidad y decide entrar a investigar, encontrándose con un misterioso tipo enmascarado llamado Bubba, o también conocido como Leatherface, quien rápidamente se encarga de acabar con él. Pam, por su parte, al ver que su pareja no regresa, decide ir a buscarlo, encontrando en una habitación muchísimos huesos de personas y animales, y cuando intenta salir de ese lugar, el sujeto enmascarado aparece nuevamente para atraparla y colgarle en un gancho de carne, mientras que Kirk es fileteado con el juguete favorito del asesino, la motosierra. Regresando con Jerry y los demás, este empieza a preocuparse al ver que sus amigos no regresan, por lo que ahora decide ir a buscarlos por su propia cuenta, llegando así hasta la casa que ya conocemos. Aquí Jerry escucha unos extraños sonidos provenientes de una de las habitaciones, y al entrar a revisar se termina encontrando con el cuerpo de Pam dentro de una cámara frigorífica, y cuando intenta rescatarla, Leatherface aparece nuevamente para darle un dulce final. Más tarde, Sally y Frank, muy preocupados por sus amigos, intentan comunicarse con ellos tocando la bocina del vehículo, pero al ver que no obtienen ninguna respuesta, deciden ir a buscarlos personalmente. Y bueno, luego de caminar y caminar por varios minutos, terminan llegando hasta la casa vecina que ya conocemos, donde son recibidos por el tipo de la máscara y su mejor amiga la motosierra, para encargarse de acabar con el pobre de Frank. Enseguida Sally trata de escapar de ese lugar corriendo por el bosque, mientras Bubba la persigue sujetando su motosierra, donde luego de varios minutos ella consigue llegar hasta la gasolinera que vimos anteriormente. Y aunque al principio el dueño del establecimiento promete brindarle su ayuda, luego la termina dejando inconsciente para después amarrarle las manos, subirla a su camioneta y llevarla de regreso a la casa donde murieron sus demás amigos. Aquí el mayor de todos, luego de regañar a sus hermanos por hacer tanto escándalo, ordena traer al abuelo de la familia para que éste conozca personalmente a Sally Hardesty. Enseguida Leatherface le filetea uno de sus dedos para dar de beber un poco de sangre al anciano, ya que efectivamente todos ellos practicaban el canibalismo. Más tarde, mientras la familia cenaba, Sally despierta y empieza a pedir ayuda desesperadamente, y como los caníbales estaban cansados del ruido, se les ocurre la brillante idea de hacer que el abuelo se divierta un poco, encargándose de eliminar a Sally utilizando un martillo, pero como este estaba demasiado débil, todos sus intentos son fallidos, oportunidad en la que Sally aprovecha para saltar por la ventana e intentar salir de ese lugar, mientras es perseguida por los hermanos
hermanos caníbales, y cuando estaba a punto de ser atrapada por este sujeto, para su buena suerte, un camionero aparece para encargarse de arrollar a uno de los hermanos, por lo que ahora Bubba, muy molesto, intenta filetearlos con su motosierra, pero en ese momento el chofer del camión lo golpea con una llave para luego intentar ponerse a salvo, mientras que Sally por su parte es rescatada por una misteriosa camioneta, quien rápidamente la lleva lejos de ese lugar, mientras que Leatherface trata de perseguirlos con su motosierra sediento de sangre, y es así como termina la masacre de Texas de 1974. La historia continúa con la masacre de Texas de 1986. Aquí se nos presenta un texto informando sobre los hechos ocurridos en la primera película. Se menciona también que a pesar de que Sally Hardesty contó a detalle todo lo que había pasado, la policía no fue capaz de encontrar la granja macabra de Leatherface, así que al no encontrar asesinos ni víctimas, tampoco hay delito que resolver, por lo que oficialmente se menciona que la masacre de Texas nunca ocurrió, pese a que los últimos 13 años se han seguido reportando crímenes utilizando una motosierra. Luego de esto conocemos a dos jóvenes algo extrovertidos, quienes se la pasan disparando los carteles de las carreteras y molestando a una mujer llamada Vanita Strange. En ese momento observan una camioneta a lo lejos, así que deciden divertirse con ella, hasta el punto de despistarla de la carretera. Horas más tarde los dos amigos vuelven a llamar a la radio para seguir molestando a la conductora, hasta que de pronto pasan por un puente donde son interceptados por la camioneta que vimos anteriormente. Y aunque tratan de escapar lo antes posible, Leatherface revela su verdadera apariencia para luego darle la cabeza al conductor. Todo esto mientras la llamada con la conductora de la radio continúa. Al día siguiente los restos del vehículo son encontrados por un sheriff local llamado Lefty, quien resulta ser el tío de Sally y Frank Hardesty, quien a pesar de los años aún sigue buscando pruebas para demostrar que sus familiares fueron atacados por los caníbales. Más tarde, Vanita va con el sheriff para mostrarle las pruebas que pudo grabar el día anterior, pero pese a que intenta hacerle escuchar las grabaciones, el sheriff se rehúsa y le dice que no necesita de su ayuda. Luego de esto, Vanita va con su amigo de trabajo llamado LG a un evento de comida tradicional, donde el ganador de este concurso es nada más y nada menos que Drayton, el hermano mayor de Bubba, quien al preguntarle cuál es el secreto de su comida, este responde que solo se trata de carne fresca. Por otro lado, Lefty acude a una tienda de motosierras para realizar algunas compras, y luego de probar algunas de ellas, se termina quedando con dos, para luego ir a la estación de radio y esperar que Vanita regrese. Aquí el sheriff le pide que reproduzca la grabación en señal abierta, para que así los asesinos y la población empiecen a preocuparse, ya que hasta el momento las demás autoridades solo encubren las muertes ocurridas. Y aunque Vanita al principio se niega, luego termina aceptando, ya que estaba aburrida de hacer lo mismo todos los días. Más tarde, como habían quedado, ella reproduce la grabación por la radio, la cual es escuchada por Drayton, quien se queda muy furioso al oír que sus hermanos han dejado más evidencias. Mientras tanto, LG le dice a su compañera de que es una mala idea reproducir la grabación, y mientras este va por un poco de comida, Vanita es visitada por uno de los caníbales llamado Chop Top, otro de los hermanos de Leatherface, quien justo en ese momento aparece con la intención de matar a quien reprodució las grabaciones. En ese momento LG ingresa al estudio, donde es fileteado por Bubba y su hermano Chop Top. Y cuando este asesino caníbal estaba a punto de hacer lo mismo con la pobre de Vanita, al parecer empieza a sentir excitación por ella, ocasionando que se detenga a jugar por unos cuantos minutos. Aunque ahora el problema es que al parecer se ha enamorado y no puede terminar su cometido, así que solo le queda destrozar todo el estudio para luego decirle a su hermano que sí pudo matarla. Enseguida Vanita persigue a los asesinos hasta su guarida, sin que ellos se den cuenta, y como justo aparece otra camioneta detrás suyo, ella empieza a correr creyendo que se tratan de los asesinos caníbales, aunque luego se percata de que este era nada más que el sheriff Lefty, quien había llegado para ayudarla, pero cuando trata de ir con él, una compuerta se abre en el piso, provocando que ella caiga por una resbaladilla, por lo que ahora el sheriff al ver todo esto, se equipa con varias
varias motosierras para ir a rescatarla, mientras que Vanita despierta rodeada de partes humanas. En ese momento Vanita accidentalmente hace caer unos tubos metálicos, provocando que Leatherface la descubra, pero como el asesino estaba enamorado de ella, decide mejor esconderla de su familia, para luego colocarle la máscara de LG, un sombrero de vaquero y empezar a bailar con ella una canción bien romántica, aunque a los pocos segundos son interrumpidos por el sheriff Lefty, quien se encontraba destruyendo todo ese lugar. Luego de esto, Vanita es interrumpida por un hombre agonizante, el cual era nada más que el pobre de LG aún con vida, quien con las últimas fuerzas que le quedaban consigue ayudar a su compañera de trabajo cortando las cuerdas, para luego lastimosamente terminar muriendo. Mientras tanto, Drayton regaña a sus dos hermanos, ya que son unos buenos para nada, y lo único que hacen es arruinarlo todo y destruir cosas sin motivo, creyendo claro que ellos son los responsables de los derrumbes. Por otro lado, el sheriff Lefty encuentra los restos de su difunto sobrino Frank, por lo que ahora con más razones está dispuesto a sepultar vivos a todos los caníbales. Regresando con Vanita, ella trata de salir de este horrible lugar, pero en el camino es encontrada por Leatherface, quien rápidamente trata de acabar con ella, aunque en ese momento el resto de su familia aparece y Chop Top empieza a molestar a su hermano diciendo que tiene una novia. Aquí Drayton intenta obligar a Bubba a eliminar a la chica, pero como este se rehúsa en hacerlo, Chop Top la deja inconsciente de un golpe. Luego de esto, Vanita despierta amarrada en una silla, donde procede a gritar los próximos 5 minutos, y como la cena estaba casi lista, todos los caníbales se reúnen, incluidos el abuelo de la familia, quien por cierto tiene 137 años de edad. En ese momento el sheriff aparece rompiendo las paredes con su motosierra, para dar inicio al enfrentamiento final contra Leatherface, luego de liberar a su compañera. Y bueno, luego de un arduo enfrentamiento 1 contra 1, el sheriff consigue filetear el estómago de Bubba, por lo que Drayton, al percatarse de esto, consigue encender una granada para intentar eliminar a Lefty. Pero como el abuelo se equivoca de objetivo, Leatherface termina dejando inconsciente a su hermano que tenía la granada, la cual explota matando a todos. Mientras tanto, Vanita era perseguida por el torpe de Chop Top hasta la cima de ese lugar, donde para su buena suerte termina encontrando una motosierra en el cuerpo de la abuela caníbal, con la cual consigue eliminar de una vez por todas a este asesino. Y bueno, la película termina con Vanita celebrando muy feliz su victoria. La historia continúa con la masacre de Texas parte 3, la cual ignora los hechos ocurridos en la segunda película. Aquí se nos informa que luego de los hechos ocurridos en la película original, la única sobreviviente, Sally Hardesty, fue internada en un centro de rehabilitación, donde lastimosamente terminó muriendo por causas desconocidas en el año 1977, mientras que toda la familia caníbal murieron en la cámara de gas, todos a excepción de Leatherface. Luego de esto podemos ver a Bubba encargándose de eliminar a una de sus tantas víctimas, para así poder fabricarse una máscara nueva, todo esto frente a la mirada atónita de una niña. Por otro lado, conocemos a las nuevas víctimas, llamados Ryan y su novia Michelle, quienes viajan por las carreteras de Texas con el fin de entregar el auto al padre de esta última. Más tarde la pareja se topa con una escena de crimen donde se habían encontrado cerca de 50 restos humanos, por lo que muy preocupados por la noticia, continúan su trayecto hasta llegar a la gasolinera más cercana. Aquí conocen a dos tipos llamado Tex y otro aparentemente loco llamado Alfredo, quien al ser rechazado por Michelle de comprarle una de sus fotos, ahora jura cobrar venganza. Enseguida, Tex les recomienda una ruta más corta para que así puedan llegar más rápido a su destino, y aunque al principio Ryan se niega en ir, al ver que el loco Alfredo intenta acabar con todos ellos, no les queda más opción que seguir la ruta alterna. Minutos después, de la gasolinera sale una camioneta mucho más grande, quien enseguida se dispone a ir detrás de sus víctimas, mientras Alfredo no para de repetir de que Michelle tendrá su merecido.
Aquí el tipo del camión les arroja un animal muerto, provocando que pierdan el control de su auto y que el neumático se desinfle, por lo que rápidamente tratan de cambiarlo lo antes posible para poder escapar de su perseguidor, quien a los pocos minutos se presenta sujetando una motosierra, ya que efectivamente se trataba nada más y nada menos que Leatherface, a quien en esta película también lo llaman con el nombre de Junior. Pero bueno, regresando con la historia, esta vez con un poco de suerte, los chicos consiguen salir con vida de esta situación. Más adelante la pareja por poco y choca con otro vehículo. Consecuencia de esto, ambos vehículos se despistan de la carretera. Aquí conocemos a un veterano de guerra llamado Benny, quien se dispone a ayudar a Michelle sacándola de su auto averiado. Y aunque Ryan trata de advertirle de que hay un loco suelto que los está persiguiendo con una motosierra, Benny responde que no tiene miedo ya que está acostumbrado a ese tipo de situaciones. Minutos después, Benny se encuentra con un sujeto llamado Tinker, a quien le pide ayuda para voltear su camioneta, pero como este tipo no se ve muy confiable que digamos, Benny regresa para recargar su escopeta, y como el hombre del garfio se da cuenta de esto, de inmediato intenta pasarle su auto por encima. Pero eso no es todo, ya que a los pocos segundos, Leatherface aparece para intentar filetear a Benny, y cuando estaba a punto de conseguirlo, la niña que vimos al inicio de la película aparece para llamar la atención del caníbal. Más tarde, luego de despistar a Bubba por otro camino, la niña regresa con Benny para contarle que un grupo de caníbales atacó a su familia hace una semana, y ella fue la única que pudo sobrevivir. En ese momento se escuchan las voces de Michelle y Ryan, quienes estaban tratando de reencontrarse con Benny, y cuando este acude a darles el encuentro, Leatherface aparece nuevamente para encargarse de eliminar a la pobre niña de una vez por todas. Los siguientes en la lista son la pareja de enamorados que ya conocemos, y como Ryan cae en una de las trampas puestas por los caníbales, a su novia no le queda más opción que huir de ese lugar, mientras Bubba se encarga de filetear a su pareja. Luego de correr y correr por varios minutos, Michelle termina llegando a una casa llena de huesos y restos humanos, aunque lo curioso es que allí también se encontraba otra pequeña niña, quien a los pocos segundos le termina hiriendo en la pierna, ya que esta resulta ser nada más que la hija de Leatherface. Esto no se explica muy bien, pero se deduce en una de las tantas conversaciones de la familia, donde esta mujer menciona que Junior, o sea Leatherface, hace los bebés más lindos. Pero bueno, en ese momento Tex aparece para llevarse a Michelle a otra habitación y empezar a divertirse, mientras vemos el cuerpo del abuelo al parecer aún con vida, y a una mujer en silla de ruedas, quien dice ser la madre de todos los caníbales. De pronto Tinker también llega a la casa con el cuerpo agonizante de Ryan, para luego esperar todos juntos el regreso de Bubba y así tener una agradable cena familiar. Más tarde Leatherface regresa a casa y su hermano Tex le regala una nueva motosierra dorada, la cual tenía grabada la frase "La sierra es familia", una frase que dice Drayton en la segunda película. Por otro lado, Benny se encuentra con Alfredo, el tipo raro del inicio, a quien pregunta cuántos dementes hay en esos bosques y dónde está ubicado su escondite, pero como este se niega en responder, Benny lo golpea y lo deja tirado en un charco de agua. Regresando con la familia caníbal, Bubba ahora se encontraba con una máquina, mejorando un poco su escaso vocabulario, y cuando la madre ordena a Leatherface acabar con Michelle, en ese momento son interrumpidos a plomazos por Benny, quien logra matar a la madre de los caníbales, volarle una oreja a Tinker y rematar al abuelo por si aún se encontraba con vida, para luego intentar salir de ese lugar junto a Michelle, pero como es de esperar, enseguida Leatherface va rápidamente tras de la chica, mientras que su hermano Tex tiene un pequeño enfrentamiento con Benny, donde luego de varios minutos peleando arduamente, este consigue bañarlo con gasolina para luego ponerle fuego y acabar con él de una vez por todas. Por otro lado, Michelle cae en una de las tantas trampas que los caníbales habían dejado por el bosque, y cuando Leatherface estaba a punto de acabar con ella, Benny aparece para lanzar a Bubba dentro del agua, aunque como estaba cansado por su pelea anterior, esta vez al parecer Leatherface obtiene la victoria, y cuando se dispone a ir tras la chica, ella coge una enorme roca y se la pone en la cabeza,
Al día siguiente, luego de haber caminado por varias horas, Michelle es encontrada por Benny, quien después de todo había podido sobrevivir. Además, también pudo obtener la camioneta del loco Alfredo, con la cual ahora planean salir de ese lugar, sin darse cuenta de que este tipo había regresado, para al fin poder vengarse. Y cuando estaba a punto de acabar con ella, con un poco de suerte, Michelle logra coger una escopeta y acabar de una vez con este tipo. Luego de esto, ambos suben a la camioneta para al fin retirarse de ese lugar, viendo detrás de ellos cómo Leatherface aparece nuevamente con su mejor amiga la motosierra, terminando así con esta tercera película. Asesinato en Texas. Esta historia inicia con las declaraciones de Sally Hardesty, quien cuenta a la policía todo lo que ella y sus amigos habían sufrido recientemente, por lo que ahora el sheriff Hooper se dirige a la casa de los Sawyer con la misión de arrestar a todos los involucrados. Aquí el oficial le pide a Drayton que entregue a su hermano Jet, ya que fue culpado de asesinar a varias personas, y aunque al inicio este se niega rotundamente, luego es convencido por su familia de que esa es la mejor opción para liberarse de la policía. Además, Leatherface tiene la culpa por dejar escapar a Sally. Aunque a los pocos minutos llegan varios hombres armados al mando del alcalde del pueblo llamado Bort, quien ignora las amenazas del sheriff y empieza a atacar la casa de la familia Sawyer, logrando acabar así con todos sus integrantes. Más tarde, luego del incendio, uno de los hombres de Bort encuentra a una sobreviviente con una bebé entre sus brazos, así que rápidamente la manda a dormir para luego llevarse a su hija, y después de ponerla dentro de su camioneta, se dirige junto al resto del grupo para sacarse una foto grupal. Décadas más tarde, la bebé que vimos anteriormente ahora se ha convertido en esta mujer llamada Heather, quien recibe un documento donde le informan de que su abuela ha fallecido recientemente, lo cual la deja muy pensativa, ya que según tiene entendido, sus abuelos fallecieron hace muchos años atrás. Así que de inmediato se dirige a la casa de sus padres para buscar explicaciones, donde su padre le confiesa que es adoptada, ya que su esposa no podía tener hijos. Por lo que de inmediato Heather se retira de la casa para ir a reconocer su herencia en la ciudad de Texas, junto a su mejor amiga Nikki, su novio Ryan y su mejor amigo. En el camino se topan con este tipo, quien les paga $60 para que le den un aventón, hasta una ciudad cercana donde ellos se dirigen. Luego de manejar por varios minutos, el grupo termina llegando a la propiedad indicada, donde aparece el abogado de la familia llamado Franksworth, quien le dice que su abuela, Berna Sawyer Carson, le dejó como herencia esa enorme mansión, y antes de retirarse, le deja una carta que su abuela escribió personalmente, la cual debe de leer de inmediato. Enseguida el grupo se dispone a revisar toda la propiedad, y mientras ellos se divierten por unos minutos, Heather encuentra en el patio las tumbas de toda la familia Sawyer, y al ver que la noche se aproxima, el grupo decide ir al pueblo para comprar comida, mientras el tipo que encontraron en la carretera se queda en la mansión para supuestamente desempolvar algunas cosas. Pero cuando los demás se retiran, lo primero que hace es empezar a robar todo lo valioso que se encuentra, aunque para su mala suerte, cuando abre una de las puertas con la llave dorada, se termina encontrando nada más y nada menos que con el mismísimo Leatherface, quien pese a todo lo ocurrido, había logrado sobrevivir. Por otro lado, nos enteramos de que Ryan engaña a su novia con su mejor amiga, y cuando regresan a la mansión, se percatan de que el tipo al cual ayudaron les había robado algunas cosas, aunque como no es nada de valor, olvidan lo ocurrido y empiezan a divertirse juntos. Pero minutos más tarde, cuando el cocinero amigo de Ryan baja al sótano a buscar algunas especias, se encuentra cara a cara con Leatherface, quien rápidamente se encarga de acabar con él. Simultáneamente, Heather seguía revisando las demás habitaciones de la casa, mientras su novio se divierte con su mejor amiga. Pero lo turbio aquí es que nuestra protagonista se termina encontrando con el cuerpo de su abuela, Berna Sawyer Carson. Pero eso no es todo, ya que al intentar salir de la casa, el asesino en serie Leatherface la manda a dormir. Horas después, ella despierta en el matadero del asesino enmascarado, donde aprovecha que el asesino está fileteando a sus presas, intenta escapar corriendo por el patio, y como justo se encuentra con un ataúd vacío, decide esconderse en ese lugar, pero para su mala suerte a los pocos minutos es encontrada por Leatherface, quien de inmediato trata de acabar con ella. En ese momento, al escuchar los gritos de Heather, la pareja sale del granero y Jet Sawyer ahora decide mejor ir tras ellos, pero como Nikki había encontrado
una escopeta, consigue hacer que el asesino huya de ese lugar. Enseguida los 3 sobrevivientes tratan de salir de la mansión, pero para su mala suerte Leatherface destroza una de las llantas con su motosierra, provocando que la camioneta se despiste del camino. Consecuencia de esto, Ryan termina muriendo mientras que Nikki es fileteada por Leatherface, ganando así unos cuantos minutos para que Heather intente escapar. Luego de correr y correr por el bosque, ella termina llegando a una feria local, donde Jet es detenido por uno de los policías, y cuando este le pide que se detenga, Leatherface le tira su motosierra para luego escapar por el bosque. Simultáneamente, uno de los oficiales había llegado al lugar del accidente, donde para su sorpresa no se encontraba ninguno de los cuerpos, por lo que ahora el alcalde le ordena que ingrese a la mansión y le muestre todo lo que encuentre a través de una videollamada. Todo esto mientras Heather se entera por las noticias de los periódicos los múltiples crímenes que la familia Sawyer había cometido, una foto de su verdadera madre y una lista de todas las personas eliminadas. Regresando a la mansión, el oficial encuentra rastros de sangre por todas partes, y al seguir buscando por el sótano, encuentra los cuerpos de todas las víctimas, y cuando trata de retirarse después de ver esta espantosa escena, Leatherface aparece para encargarse de acabar con él. Por otro lado, el alcalde Bort pide hablar con Heather, pero cuando van a su encuentro se percatan de que ella ya no estaba. Luego de esto, Heather se contacta con el abogado Farnsworth, con quien acuerda verse en un bar cercano. Todo esto mientras Leatherface se fabrica una nueva máscara con el rostro del oficial, ya que él era uno de los tantos involucrados en la muerte de su familia. Regresando con Heather, ella le reclama al abogado por no advertirle sobre el asesino que vive en la mansión, a lo que este responde que fue su culpa, ya que no leyó la carta de su abuela. Aquí el abogado le explica que el hombre de la máscara es su primo Jet Sawyer, es decir, Leatherface sabe que tiene una prima, pero no sabe quién es, y al creer que Heather y sus amigos eran intrusos, se encargó de acabar con ellos. En ese momento el alcalde ingresa al bar para intentar atraparla, pero como el abogado lo distrae por unos minutos, Heather consigue escapar de ese lugar, aunque para su mala suerte, luego se topa con el oficial Carl, quien resulta ser el hijo del alcalde. Por otro lado, Leatherface escucha a través de la radio del oficial que el alcalde y su hijo se dirigen a un viejo matadero, por lo que Jet enseguida se dispone a ir a buscarlos. Ya en el lugar, el policía amarra a Heather con el fin de usarla como carnada, para así poder capturar al asesino enmascarado. Y como es de esperar, minutos después aparece Jet con la intención de acabar con ellos, pero cuando estaba a punto de filetear a Heather, se da cuenta gracias a una marca de nacimiento de que ella era su prima, por lo que ahora se dispone a liberarla. Pero para su mala suerte, en ese momento el alcalde aparece para reducirlo. Mientras tanto, Heather tiene pensado escapar, aunque luego se arrepiente y regresa a ayudar a su primo Jet, a quien le lanza de regreso a su mejor amiga la motosierra, y empezar el enfrentamiento final entre estos dos hombres, donde luego de varios minutos, Leatherface sale vencedor. De pronto el sheriff llega hasta el matadero, donde el alcalde le ordena que dispare al asesino, pero como Heather le pide que no lo haga, ya que sabe que Bort mató a toda la familia Sawyer, Hooper deja que Leatherface se encargue de acabar con él, para luego retirarse diciendo que se hizo justicia. Luego de esto, los primos regresan a la enorme mansión, donde Heather, luego de curar las heridas de Leatherface, al fin lee la carta que le dejó su abuela, en la cual le informa sobre su primo Jet. Además le dice que su primo es fiel a la familia y siempre estará para protegerla, y lo único que ella tiene que hacer es cuidarlo. Y bueno, la película termina con Jet enterrando el cuerpo de la abuela y con Heather convirtiéndose prácticamente en la sirvienta de este asesino despiadado. En una escena postcréditos, vemos llegar a la mansión a los padres adoptivos de Heather, quienes son recibidos amablemente por Leatherface. Aquí se nos informa los hechos ocurridos en la película original, donde la única sobreviviente fue Sally Hardesty, quien luego de contar toda su historia a la policía, nunca más volvió a hablar del tema. También se menciona que según la descripción de Sally, la policía publicó este retrato del asesino y que hasta el momento no se sabe su verdadera identidad.
Ahora 50 años han pasado y aquí conocemos a las hermanas Melody y Layla, quienes casualmente estaban de visita por esos lugares. Además están siendo acompañadas por este tipo llamado Dante y su novia Ruth, quienes se dirigen a un pueblo abandonado llamado Harlow, ya que recientemente han comprado todo ese lugar con la ayuda de varios inversionistas y ahora tienen planeado subastar las propiedades para luego crear una zona de moda y comercio. En el camino se topan con dos oficiales de carretera muy amigables, quienes les dejan su tarjeta por si necesitan ayuda, ya que al parecer conocían a la abuela de Layla. Luego de varios minutos, el grupo al fin llega al pueblo de Harlow, donde se encuentran con este tipo llamado Richter, quien resulta ser uno de los inversionistas, y cuando revisan algunas de las propiedades, se topan con esta curiosa bandera, por lo que ahora el grupo decide ingresar a ese orfanato para retirar la bandera lo antes posible, ya que podría molestar a los turistas. Aunque lo curioso aquí es que en el interior se encontraba esta misteriosa anciana llamada MC, quien dice ser la dueña de la propiedad, y tiene papeles para demostrarlo. De pronto la anciana dice un comentario ofensivo, provocando la molestia de Dante, quien ahora se dirige a pedir la ayuda del sheriff para que ellos saquen a la mujer de la propiedad. En ese momento aparece un misterioso tipo con una actitud desafiante, a quien la anciana le dice que se calme ya que todo está en orden, hasta que de pronto los oficiales ingresan al lugar para llevarse a esta mujer, quien empieza a sentirse mal de repente, y para acompañarla irá también su hijo y la rubia del grupo Ruth. Un camión lleno de personas llega al pueblo, ya que estaban interesados en comprar propiedades, mientras que por otro lado en la ambulancia, la señora MC lastimosamente termina muriendo. De pronto el oficial le sujeta la mano pidiendo que se calme, una mala decisión ya que este tipo se encarga de acabar con él, provocando que la ambulancia se despiste de la carretera y choque contra un tractor en medio del campo. Pero lo turbio aquí es que luego del accidente, este sujeto empieza a fabricarse una máscara usando el rostro de su madre, ya que efectivamente este era Leatherface. Pero en ese momento Leatherface la descubre y empieza primero eliminando al conductor, para luego hacer lo mismo con ella. Regresando al pueblo, Melody encuentra los mensajes de texto de Ruth sobre la muerte de la señora MC, por lo que ahora planean retirarse del pueblo, pero para su mala suerte, Richter había escuchado todo esto, así que procede a quitarle las llaves de la camioneta hasta que comprueben de que ellos son los legítimos dueños de esa propiedad. Enseguida Dante se dispone a buscar las escrituras, las cuales al parecer se le habían olvidado, por lo que ahora planean ingresar a la casa de la anciana para buscar las escrituras que ella tiene. Por otro lado, el tipo de la tienda que había escuchado los mensajes de Ruth se contacta con una guardabosques para que resuelva el caso, quien resulta ser nada más y nada menos que la mismísima Sally Hardesty, la sobreviviente de la película original. Regresando al orfanato de la señora MC, Melody descubre en un pequeño cofre que la anciana decía la verdad, y cuando trata de avisar esto a su compañero, se percata de que Leatherface había regresado, quien rápidamente se encarga de eliminar a Dante. Enseguida Melody con un poco de suerte logra esconderse, mientras nos damos cuenta de que Dante aún seguía con vida, quien a duras penas logra salir del orfanato para ir a buscar ayuda. Aquí Richter y una empleada del banco se percatan de esto, y aunque intentan ayudarlo, Dante termina partiendo a una mejor vida, por lo que Richter de inmediato ordena a la mujer que regrese al camión y avise a la policía, mientras él va a investigar qué es lo que está pasando. Simultáneamente nos damos cuenta de que Melody seguía escondida debajo de la cama, escuchando cómo este asesino destroza la pared para sacar a su mejor amiga la motosierra. En ese momento Richter ingresa a la habitación donde tiene un pequeño enfrentamiento con Leatherface, quien luego de varios minutos lo manda con San Pedro. Aquí Melody aprovecha que el asesino se retira para quitarle a Richter las llaves de los vehículos, y cuando se dispone a salir de ese lugar, Leatherface la termina encontrando, y aunque trata de acabar con ella de varias formas, a las finales Melody consigue escapar con la ayuda de su hermana. Enseguida entregan las llaves al chofer para así poder retirarse del pueblo, pero en ese momento Jed aparece logrando cortar los neumáticos con su motosierra, para luego ingresar al camión y empezar a divertirse con todos ellos, aunque con un poco de suerte, Melody y Layla logran esconderse en el baño, para luego escapar por la ventanilla del techo.
De pronto aparece una camioneta que les brinda su ayuda, ya que aquí se encontraba Sally Hardesty, y aunque las hermanas le piden que se retire del pueblo, ella responde que ha esperado este momento por más de 50 años. Enseguida Sally ingresa al orfanato encontrando a Leatherface de lo más normal sentado en su cama, y aunque ella trata de hacerle recordar todo lo que había hecho, Jet parece no recordar nada, por lo que ahora solo se retira del lugar para seguir intentando atrapar a las hermanas, quienes nuevamente son salvadas por Sally Hardesty, y cuando acude supuestamente a rematarlo, Leatherface aparece para encargarse de acabar con ella de una vez por todas. Y como Layla se percata de que su hermana Melody está muy herida, la única opción que le queda es enfrentarse al asesino personalmente. Luego de luchar por varios minutos, ahora Leatherface se encuentra muy herido, oportunidad que Melody aprovecha para mandarlo a dormir. Pero cuando creíamos que todo había terminado, este asesino caníbal regresa para encargarse de filetear a la pobre de Melody, terminando así con esta historia. Aquí se nos narra nuevamente los hechos ocurridos en la primera película, pero a pesar de toda la evidencia encontrada, ninguno de los miembros de la familia responsable por las muertes ocurridas fue arrestado, y por más de 10 años nunca más se volvió a escuchar algo relacionado con la masacre de Texas. Ahora nos encontramos el día 22 de mayo de 1996, en un pequeño pueblo de Texas, donde tiene lugar una noche de graduación en una escuela secundaria. Aquí conocemos a una chica llamada Heather, quien encuentra a su novio Barry besándose con otra mujer, así que muy devastada por lo ocurrido, se dispone a retirarse de la fiesta mientras su novio trata de explicarle la situación. Minutos después, nos damos cuenta que en el auto también se encontraba otra pareja. Ellos eran Jenny y Sean, quienes habían entrado para fumar un poco, por lo que ahora todos juntos van de regreso a casa. Aunque por alguna extraña razón, los jóvenes se terminan perdiendo en el camino, hasta llegar a un oscuro bosque, y cuando planean regresar por donde vinieron, otro auto los termina impactando. Enseguida el grupo trata de ayudar al otro conductor llamado Ronnie, quien debido al golpe queda inconsciente, por lo que ahora Jenny, Heather y Barry se disponen a ir a pedir ayuda lo antes posible, mientras que Sean por su parte se quedará cuidando al accidentado. Luego de caminar por varios minutos y encontrar a un animal muerto en el camino, los tres jóvenes llegan hasta una oficina de seguros perteneciente a una mujer llamada Darla, quien de inmediato se comunica con su esposo llamado Wilmer para que vaya al lugar del accidente. El tipo llega al lugar de los hechos, pero en vez de ayudar a Ronnie, lo que hace es cuello hasta mandarlo con San Pedro, y aunque Sean trata de escapar de este despiadado psicópata, a las finales termina siendo varias veces por esta enorme camioneta. Por otro lado, los tres jóvenes ahora se dirigen de regreso al lugar del accidente, y como justo pasa un hombre delante de ellos, Barry y Heather van tras él para pedirle su ayuda, mientras que Jenny por su parte continúa su camino con el único fin de reencontrarse con Sean, aunque extrañamente al llegar no encuentra ningún rastro del accidente ni tampoco de los chicos. Mientras tanto, Barry y Heather terminan llegando hasta una misteriosa casa en medio del bosque, donde al revisar por la parte trasera, Barry es amenazado por un tipo llamado W, mientras que Heather, para su mala suerte, se termina encontrando nada más y nada menos que con el mismísimo Bubba, quien rápidamente la lleva al interior de la casa para encerrarla en un congelador. Regresando con Barry, este logra convencer a su captor de dejarlo ir al baño, y cuando se dispone a buscar a su novia por algunas habitaciones, lo único que encuentra es un cadáver en la bañera, por lo que muy asustado ahora trata de salir de ese lugar. Aunque ya era demasiado tarde, ya que Leatherface aparece para mandarlo a dormir. Por otro lado, Jenny es encontrada en el camino por Wilmer, quien como el psicópata despiadado que es, le muestra los cuerpos de los chicos que había eliminado, ocasionando que la pobre baje de la camioneta e intente escapar, lo cual se le hace muy divertido a este asesino, ya que le gusta jugar con la comida. Y como Jenny se había escondido entre los árboles, Wilmer solo le dice que el terror ha comenzado y
y luego se retira. Pero cuando ella cree que el peligro se encuentra lejos, Leatherface aparece con su motosierra para empezar a perseguirla a través del bosque, llegando nuevamente hasta la casa donde murieron sus dos amigos. Aquí Jenny sube hasta el segundo piso, donde encuentra el maniquí de un Ranger Texas, a quien le retira su arma para intentar asesinar al temible Leatherface, pero como el arma no tiene municiones, ahora no le queda más opción que saltar por la ventana. Y bueno, luego de tanto correr y correr, Jenny termina llegando hasta la oficina de Darla para pedirle ayuda, pero como ella también es una cómplice de los caníbales, enseguida se comunica con W para que juntos se la lleven de regreso. En el camino Darla se detiene por unos minutos para comprar algo de comida, y aunque un oficial estaba a punto de revisar su maletera, usando sus encantos consigue librarse de esta situación. Luego de esto, extrañamente se termina encontrando con Heather muy herida en la carretera, por lo que ahora Darla regresa a casa lo antes posible para mandar a Leatherface traerla de regreso. Aquí podemos notar un caos familiar como en todas las películas, gritos, insultos, peleas y lloriqueos por todos lados, y mientras ellos resuelven sus problemas familiares, Jenny aprovecha el momento para amenazarlos con una escopeta e intentar salir de ese lugar. Pero obviamente esto no iba a ser tan fácil, ya que enseguida Wilmer va tras ella y la trae de regreso. Más tarde, luego de que Leatherface se maquilla y se arregla un poco, todos juntos se reúnen para la cena familiar. En ese momento llega a la casa un misterioso hombre llamado Rodman, quien de inmediato tranquiliza a Jenny y regaña a Wilmer por hacer un mal trabajo. Resulta que este tipo trabaja en una organización responsable de muchos eventos importantes de la humanidad, como el asesinato de John F. Kennedy, y recientemente ha contratado a la familia caníbal para que dé a sus víctimas una verdadera experiencia de lo que es el horror. Pero al ver que su trabajo es una basura, solo se termina retirando del lugar. En ese momento Wilmer, muy furioso por la respuesta de Rodman, intenta desfogar su cólera con la pobre de Jenny, donde luego de un pequeño enfrentamiento, con un poco de suerte consigue salir de la casa y correr por el bosque. Aquí ella intenta pedir ayuda a una pareja de ancianos que pasaba por el lugar, quienes al ver que Leatherface la persigue con una motosierra, deciden dejarle ingresar a la casa rodante. Pero esto no termina aquí, ya que a los pocos minutos, Wilmer regresa acompañado de su hermano Bubba, provocando que el anciano se asuste y la casa rodante se despiste del camino. Y cuando estos caníbales estaban a punto de capturar a su víctima, una avioneta perteneciente a Rodman aparece para encargarse de eliminar a Wilmer de una vez por todas, dejando al pobre de Leatherface gritando y agitando su motosierra delante del cuerpo de su hermano. Mientras que Jenny, por su parte, es recogida por una limusina en la cual se encontraba Rodman, quien lo único que hace es disculparse con ella por la mala experiencia que ha tenido. Luego de esto, Jenny es llevada a un hospital de Texas, donde es interrogada por la policía, aunque lo curioso aquí es que a los pocos minutos, una paciente pasa en una camilla, la cual resulta ser nada más y nada menos que la mismísima Sally Hardesty, la única sobreviviente de la película original. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, recuerden suscribirse y activar las notificaciones, y sin más que decir, mi nombre es Red, nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.